Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar compartiendo un poco de lo que nosotros hacemos en Evangelismo Explosivo Internacional. En este caso vamos a compartir la experiencia que tuvimos en Caicemápa. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde queda eso? Cuentas, ¿dónde queda Caicemápa? Bueno, queda exactamente en La Guajira, en Colombia, y Caicemápa es un resguardo indígena de este lugar. Aclaran, del municipio de Distracción, ¿de acuerdo? Entonces la ubicación sería Resguardo Indígena Caicemápa en el municipio de Distracción, en el departamento de La Guajira, Colombia. Así que acompáñenos a conocer lo que fue esta capacitación. Algo muy interesante de este tiempo de capacitación fue que participamos como maestros del Encuentro Nacional de Misiones de la Iglesia Bíblica Misionera. Entonces venían personas de diferentes partes del país. ¿Cómo cuáles? ¿Qué lugares? Bueno, los lugares que recuerdo eran personas del Cesar, de Valledupar, personas de la ciudad de Bogotá, habían personas también de San Luis. Sí. Y bueno, recuerdo que vienen de Riohacha, Mercado. Entonces era bien interesante ver cómo personas se estaban desplazando a diferentes partes del país. A mí me llamó mucho la atención el pastor Tito, que como tú dices, venía desde Bogotá, hizo un recorrido de aproximadamente unas 22 a 24 horas de ida. En bus. Sí, claro, en bus. O sea, fue en bus, ni siquiera en un vehículo particular. ¿Y todo para qué? Para tener un hotel 5 estrellas. De hecho, ustedes están viendo en estos momentos las imágenes de lo que fue ese tiempo, de lo que era ese hotel VIP. Y no lo estoy diciendo irónicamente, ellos descansaron y demás. Más adelante van a conocer en un próximo video lo que fue nuestra zona VIP, porque créanme que tuvimos un lugar muy cómodo. Los hermanos hicieron un gran esfuerzo para que pudiésemos descansar y realmente tuvimos muchos privilegios. Bueno, ya le pusimos el día viernes, entonces estaban acomodando hamacas y pinchorros y demás para el lugar donde se iban a quedar a dormir. Pero pues ya aproximadamente a las 5 de la tarde, más o menos, iniciamos nuestra capacitación. A medida de la capacitación se fueron agregando más y iban llegando. Sí, era muy interesante y muy curioso, porque nosotros incluso llevamos materiales, unos 40 materiales, porque nos dijeron hay un aproximado, una proyección de 30 a 40 personas como máximo, pero al momento de nosotros llegamos temprano ese día, bueno, tipo 11 de la mañana o al mediodía, y ellos pues todavía no habían llegado, había un grupo como de 15 personas. Entonces decíamos, bueno, nos va a sobrar materiales, eso no importa, pero a medida que iba pasando el tiempo iban llegando más y más hermanos, al punto en el que terminada la capacitación el día domingo, había 85 personas. Sí, 80 personas más 20 niños. Entonces fue muy interesante cómo tuvimos ese tiempo de pasar de un grupo de 15 a 20 a un grupo de 80 al finalizar la capacitación. Algo que me gustó mucho fue que hermanos de diferentes regiones del país estaban cercanos al tiempo de la alabanza. Es decir, era como un hermano de Riohacha con otro hermano que venía del Cesar, otro que venía de Valledupar y el otro que venía de diferentes partes. Todos se reunían de manera espontánea a adorar al Señor. Sí, cada uno cogía su instrumento y comenzaba de un momento a tocar la guacharaca. Había uno que tenía la guacharaca, otro hermano que tenía la guitarra, una organeta, sí, otro tenía esos tambores que a ti te gustan. O bueno, no sé si sean los mismos, perdón mi ignorancia musical. Los bongoes, ¿no? ¿No eran bongoes? Bueno, algo así. Bueno, el punto era que era muy interesante ver había uno que tenía una caja. A los... Sí, también había una caja. Y era muy interesante ver cómo ellos espontáneamente se reunían para este tiempo de alabanza.
Algo también importante de mencionar era que teníamos un horario bastante extenso y yo decía, ¿cómo un hermano que tiene 24 horas o 22 horas de viaje desde Bogotá a La Guajira? Porque entiéndame, muchos llegaban de Bogotá a Valledupar y de Valledupar hasta La Guajira. Entonces eran recorridos bastante largos y luego de eso llegaban a capacitaciones que empezaban desde las 6 de 6 la de la mañana mañana. con los devocionales. Era un tiempo devocional, un tiempo de alabanza y íbamos hasta 9 de la noche. La capacitación, porque luego de eso los hermanos Ah, sí, no, los hermanos se quedaban haciendo, como dice la palabra, qué hermosa es la comunión de los santos. Pero sí, curiosamente estaban cansados en la capacitación, pero para trasnochar, eso sí estaban lo más de dispuestas. No, mentiras, no, todos estuvieron muy juiciosos, muy juiciosos. Con respecto a la comida, ya para la hora de la noche ya habíamos tenido la oportunidad de disfrutar dos platillos distintos. No supimos qué carne era en el almuerzo, solo sé que tenía una buena cantidad de especias. A mí me gustó mucho, lo disfruté. Pero en este video no vamos a hablar tanto de la comida. Si usted quiere conocer eso, espere nuestro segundo video que tiene que ver con lo que fue el viaje, lo que fue nuestra experiencia, lo que nos hizo a Bianca. ¿Sí? No se imagina lo que nos hizo a Bianca, pero bueno, lo conocerán en el próximo video. Bueno, ya en nuestro día número 2, iniciamos muy temprano en la mañana. A las 6 de la mañana ya debíamos estar listos para iniciar nuestro devocional. El tiempo de alabanza que no podía faltar. Sí, ese es siempre al iniciar cualquier tipo de inicio, valga la redundancia, de capacitación, de cada sesión del taller, nuestros hermanos tocaban. Alabanzas muy a su estilo. Sí, muy regionales que me parecían muy interesantes. Yo la verdad casi no me sabía ninguna, porque pues yo no soy creyente de cuna, por decirlo así, o bueno, creyente o cristiano, o no vengo, mejor dicho, no vengo de una familia creyente, entonces no, mis canciones son más bien recientes, ¿sí? Año 2014, 2015 en adelante. En cambio, mi esposa sí se sabía muchas de las canciones. Sí, las conocía por una persona canciones que tocaban, obviamente otras canciones que por lo general se tocaron en muchos momentos y se tocan actualmente. Muy importante reconocer que a los creyentes les da miedo compartir el evangelio y es saber cómo podemos afrontar esos miedos y qué debemos hacer a la hora de evangelizar a los no creyentes. Yo quiero mencionar algo y es que una de las preguntas era ¿por qué no hay más creyentes compartiendo el mensaje del evangelio? Y empezamos a analizar muchos de esos argumentos y otros que eran excusas. Pero fue bien interesante poder meditar en todo ese tipo de cosas. Y otras cosas que vimos también fue qué sucede cuando salimos a evangelizar solos. Y muchas otras cosas que si usted quiere una capacitación de estas, pues hable con el pastor de su congregación y nosotros con gusto podremos acercarnos y comentarles un poco más. Algo muy importante y es que esta capacitación se centra no solo en la teoría, sino en la práctica. Y acá vemos que nuestros hermanos están practicando lo que estamos aprendiendo. Algo muy importante es que evangelismo explosivo, y sin esto no es evangelismo explosivo, y es que nosotros tenemos una enseñanza teórico-práctica. Es decir, en el tipo de capacitación está muy bien que recibas el mensaje del evangelio, porque primero el mensaje del evangelio es para cada uno de nosotros y luego para los demás, ¿cierto? Pero es necesario que nosotros podamos realmente conocerlo, pero también compartirlo. Nosotros aprendemos como seres humanos así, y es importante salir a compartir. Después de tener nuestro tiempo de almuerzo, de descanso, ¿cierto? Sí. El día sábado quiero contarles que para mí fue difícil porque estaba haciendo tanta calor
que yo estaba dictando la capacitación y estaba con un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, después de dictar yo mi parte de la presentación, perdón, de la capacitación, porque siempre lo hacemos los dos, viajamos nosotros dos como misioneros y hacemos la capacitación entre los dos. Mi esposa se quedó dando la capacitación y le tuve que salir a básicamente echar un baldado de agua en la cabeza porque estaba haciendo mucho calor y me estaba doliendo y realmente eso me ayudó mucho. Sí. Pero en este tiempo de capacitación estuvimos hablando acerca de ciertos tips para darle manejo a una situación que se nos puede presentar a la hora de compartir el mensaje del Evangelio en la calle, ¿cierto? Cómo darle manejo a preguntas difíciles, ¿cierto? O tal vez preguntas que yo no sé responder, cómo afrontar eso en un momento de evangelizar. Y que en este punto muchos hermanos tienen muchas dudas, muchas preguntas acerca de si me dicen esto, ¿qué puedo responder? O si pasa esto, ¿qué hago? Exacto, entonces empezamos a analizar todos esos aspectos que se pueden presentar. Y todo enfocado en algo muy importante y es cuidar el corazón de las personas. Nosotros queremos no solamente que las personas sepan qué tengo que decir, sino especialmente cómo lo debo decir, cómo llegar al corazón de las personas, cómo hablarles de un concepto tan complejo como el pecado sin llegar a ofender a las personas. Y me refiero en nuestra actitud, porque claramente el mensaje del Evangelio es un mensaje que incomoda y que a las personas les cuesta entender, ¿cierto? Pero precisamente para eso estábamos nosotros. Luego de esto, tuvimos nuestro espacio de salida de entrenamiento práctico. Claramente nos dividíamos en grupos de 3 a 5 personas para compartir el mensaje del Evangelio. Y nosotros en este caso estábamos en un contexto muy particular porque era una comunidad con alta presencia de personas indígenas, algunos de ellos solo hablaban en Wayunaiki, entonces necesitábamos la dirección del Señor para que los grupos que tuviesen traductor pudiesen llegar a personas que hablaran pues el idioma, porque si tal vez nosotros que hablábamos solo español, pues llegar a una casa donde estuviese una comunidad completamente de habla Wayunaiki sería muy difícil. Y el Señor fue tan bueno que las personas que tuvieron un encuentro con esta comunidad, pues directa, que solamente hablaban el idioma Wayunaiki, pues allá llegaron los traductores, gracias al Señor. Y otras personas tuvimos experiencias distintas, pudimos eh, hacer recorridos largos porque literalmente eran recorridos de 15 a 20 minutos entre vecinos y pues fue un tiempo, sí, claro, solo de ida, 15 a 20 minutos solamente de ida, otros 15 o 20 minutos de regreso. Y salimos en un tiempo de hora y media aproximadamente para tener este espacio. Para ustedes no me lo van a creer, pero los hermanos en estos momentos tenían muchas preguntas, tenían muchos nervios, porque pues claramente es llegar a una comunidad muy particular que tiene sus creencias específicas. Dentro de eso, por ejemplo, no creen en el cielo y en el infierno, entonces era poder llegar a compartir el mensaje. Incluso una misionera de la comunidad Wayuu que venía de Maicao nos hizo una observación muy importante y era que podíamos agregar una pregunta. Nosotros tenemos una base de preguntas con las que iniciamos y ella nos decía que podríamos hacer la introducción para que tuviera un acercamiento a la presentación del Evangelio más a pues lo que la comunidad cree. Entonces hablar de la muerte espiritual, ¿de acuerdo? Y fue a partir de eso que todos salimos a evangelizar. Yo le dije, hermanos, no se preocupen, no es en su fuerza, es en la obra del Espíritu Santo, descansemos en él. ¿Y cómo crees que nos fue? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Pudimos identificar también personas que nos dimos cuenta que se sabían muy bien la herramienta. O sea, para mí fue sorprendente de chicos jóvenes compartiendo el evangelio de una forma impresionante. O sea, era una forma usando la Biblia y entendiendo la herramienta de una manera y el evangelio y explicándosela con ejemplos. O sea, era algo muy bonito en lo personal. Y también tener la oportunidad de decirle a esos chicos, ven, ayúdame a liderar un grupo, porque de cómo venían también llegando personas que no se sabían mucho la herramienta. Otros no se sentían tan seguros de hacerlo, ¿sí? Y ellos tuvieron la oportunidad de liderar el grupo y las personas que los acompañaron
pudieron animarse con ellos. Claro, porque vieron a personas que no son los misioneros de evangelismo exclusivo, sino que son hermanos que llevaban el mismo tiempo que ellos, escuchando la capacitación, pero que se la aprendieron, que fueron responsables y pudieron darle un uso muy, muy valioso. ¿Cuántas personas escucharon el mensaje del evangelio ese día? 114 personas escuchaban el evangelio ese día. Es tremendo que en hora y media y con distancias tan extensas, un grupo de 45 a 60 personas hayan llegado a 114 personas a compartirles el mensaje del evangelio. Creo que no sé cuántas personas vivan en distracción y específicamente en cercanías a este asentamiento indígena, pero creo que es un número muy interesante. Y ustedes van a decir, bueno, Brian, ¿y cuántos fueron salvos? Bueno, yo eso no lo puedo determinar, creo que eso es obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos es enseñarles a las personas que nosotros debemos compartir el mensaje del Evangelio y el Señor se encargará de hacer lo demás. Y ustedes van a decir, bueno, Brian, ¿y entonces solamente les predicaron el Evangelio y quedaron esas personas completamente sueltas? Pues no, esas personas tuvieron la oportunidad de ser contactadas por parte de la iglesia Maranata que está allí en la comunidad. Entonces, para nosotros fue un gusto, una alegría poder ver días después de nuestro tiempo de capacitación. Ya estábamos aquí en Bogotá cuando nos llegan noticias de personas que habían sido evangelizadas en ese tiempo, que ahora estaban empezando su proceso de discipulado en la iglesia. Aquí les dejamos algunos de esos testimonios. Cuéntanos, ¿a cuántas personas les compartieron el mensaje del evangelio? Asumimos un desafío mucho más grandecito. Fuimos a la comunidad de Caimito. Tuvimos la oportunidad de compartirle la palabra, el evangelismo a 18 personas, gracias a Dios. Ninguna renuente, pero sí con mucha necesidad. Y fue de gran bendición recibir cada enseñanza, porque cada vez que la transmitimos a los demás, ellos fueron muy receptivos y algunos conscientes de la necesidad que tienen de Dios. Era necesario este momento para darnos cuenta que se necesitan más obreros, que la misión no termina, que no solamente la extensión del reino es para los que tenemos cerca, sino también para aquellos que tenemos lejos y no alcanzan a escucharlo. Nos acompañó la hermana María Luisa y donde no podíamos hablar en español, ella en Guayunaiki también transmitía el mensaje y nos ayudaba. Fue de gran bendición. Muchas gracias. Ese momento en el que vas a evangelizar y no sabes si tomar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y aquí tenemos lugares donde ya hemos estado compartiendo el mensaje del evangelio y ha sido una bendición. Bueno, ya como vieron, fue un tiempo de gran bendición lo que sucedió, se hizo y pues toda la gloria sea para el Señor. Ya en nuestro tercer día, nuevamente iniciamos con nuestro devocional, pero ya se estaba viendo el cansancio de muchos de los hermanos. Ya costaba llegar a las 6 en punto, sí, ya era difícil. Los de los instrumentos ya estaban. Sí, ya no estaban desde las 5:40. No, ya era complejo mantener el ritmo. Y vuelvo y les digo, empezando a las 6 de la mañana, terminando a las 9 de la noche, la capacitación, había cena, había tiempo de comunión, entonces se sentía bastante. Habíamos caminado, ¿cierto? Alrededor, nuestro grupo caminó alrededor de 40 minutos ese día, pues en un sol considerable, ¿cierto? Entonces el clima estaba bastante demandante de cierta forma, pero Dios fue bueno y nos dio un tiempo muy agradable. Incluso creo que fue la misericordia del Señor con estos dos rolos, que se entienda rolos, que venimos de la ciudad de Bogotá, estamos provenientes de allí, y pues un clima frío, sí, más bien frío, de unos 10 a 15 grados, ¿cierto? Obviamente puede bajar mucho, una noche en Bogotá puede ser de aproximadamente 7 grados, 4 grados. Yo he estado en amaneceres que están a 3 grados en Bogotá, entonces
es más bien frío a pasar a el calor de La Guajira, unos 40 grados y demás. Entonces, realmente Dios tuvo misericordia con nosotros, estuvo en un tiempo de unos 36 grados, 37 grados. Sí, Y había brisa. una buena brisa, ¿cierto? Incluso algo que siempre nos pasa y Dios nos da la bendición es que siempre al lugar que vamos llueve. Cayendo agüita, mi hermano, ¿eh? Cayendo agüita en Caisemapa. Está ahí medio apretando, pero ahí vamos. Bueno, gracias a Dios que fue después. Y usted va a decir, no, ya, pero eso que tiene de bueno. No, pues imagínense que son lugares donde no llueve por 6 meses incluso. Entonces, es una gran bendición que hasta en eso el Señor tiene misericordia. Sí, ya en nuestro tercer día, ya estamos finalizando nuestras últimas sesiones con nuestro taller Manos a la Obra. Y algo muy importante que vimos es el amor hacia los no creyentes y esas actitudes que quizás ellos ven en nosotros que están mal, ¿sí? Y qué debemos hacer para corregir todo ese tipo. Y especialmente esas actitudes que son, se puede decir, un estorbo, un obstáculo a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. Este también era el tiempo de servicio dominical, el cual pues no se tuvo de cierta manera para darnos espacio a poder brindar el resto de la capacitación, porque luego vendrían los hermanos de CRU, de esta organización misionera. Entonces, pues claramente el tiempo del servicio dominical fue centrado en meditar en esas actitudes de nosotros como creyentes. Algo que llama mucho la atención fue, y pues nosotros, y entiéndanos hermanos, muchas veces no dimensionamos lo que el Señor hace en esas capacitaciones, pero ¿qué fue lo que sucedió ese día? Recuerdo mucho que en ese momento estaba dando la capacitación cuando llegaron unas personas y yo continué dando la capacitación. Se dio la instrucción que las personas que recién estaban llegando, que eran nuevas, las iba a tomar personas de la comunidad Guayú, de la iglesia de Caisemapa, y lo que yo no sabía, bueno, no sabíamos, luego ya después fue que nos cuenta la líder de allá de la iglesia, que es Guayú, nos cuenta que era un representante muy importante de esa comunidad, que estaban orando por mucho tiempo. Y eso sucedió porque el día anterior uno de esos grupos fue a la casa de esa persona y gracias al Señor esa persona llegó a la iglesia ese domingo. Realmente nosotros no sabemos cómo Dios nos puede usar. Estoy seguro que las personas que llegaron a esa casa a compartir el mensaje del Evangelio ni siquiera sabían a quién estaban hablando. Pero sí, Dios sí sabía, porque Dios ya venía haciendo un proceso en esa vida y en esa comunidad. Dios se está glorificando. Y nos alegra tanto porque no solamente recibió el mensaje de salvación, sino que al otro día quiso asistir a la reunión y pues ya luego fue parte de este grupo que está en proceso de discipulado. Ya luego de esto tuvimos nuestro tiempo de comunión como hermanos, disfrutando, un tiempo de fotos, un tiempo de ser parte de este equipo de IBM Misiones y realmente lo disfrutamos mucho. Disfrutamos de cantar alabanzas en Guayunaiki. Yo mi Guayunaiki lo tengo bastante oxidado. Sí. Pero ahí nos enseñaron algunas palabritas y fue muy bonito. Fue muy bonito ver cómo
las comunidades y se cumple lo que la palabra de Dios dice, que toda tribu, lengua y nación le adorará. Y dice que en el cielo habrá representantes de la comunidad Wayuu cantando en Wayuunaiki al Señor. Y fue algo que realmente enterneció totalmente. No se trata de cantar en un solo idioma, en hebreo, no, que toda tribu, lengua y nación le adore. Luego de esto, le dimos paso a los hermanos que les correspondía el espacio de capacitación, hablar un poco de lo que fue el discipulado por parte de los hermanos de CRU, este, esta organización misionera que está centrada en compartir el mensaje del Evangelio en las universidades. Sí, damos gloria a Dios por ello. Y pues bueno, aunque nosotros no nos hubiésemos querido quedar más tiempo, muchos hermanos nos decían, ¿por qué no pidieron más días para quedarse acá? Porque teníamos el vuelo ese mismo día en horas de la noche. Habían hermanos que nos querían hacer pues muchos platillos del territorio. Entonces yo creo que de La Guajira y no, y como eran hermanos de diferentes lugares, era como... También, como ya probaron esto sí, y va a ser esto, como un festín. Entonces, ¿por qué no les dimos esto? total, habían hermanos que nos dijeron no sabíamos que íbamos a tener este tiempo tan bonito. Ellos querían darnos artesanías de la comunidad Wayuu, pero pues precisamente en ese momento no lo tenían y pues nosotros entendíamos un viaje de 24 horas, otros de 8, 12, 16, pues muy difícil que tuviesen todo esto, pero pues bueno, creo que eso es una oportunidad de pues poder viajar nuevamente, igualmente con los hermanos de Valledupar. Nos sentimos muy cómodos, un tiempo muy bonito. Puedo decir que nos honraron de una manera tremenda. Mi corazón siempre estaba conmovido por ver el amor de los hermanos. Sí. Creo que en serio es un lugar al que uno dice que quiere volver con pues por ese amor con la cual ellos incluso nos servían, y ver sacrificio de su comodidad en alimentación, porque pues la comida estaba muy rica. Sin embargo, pues usted siempre está acostumbrado a cocinar y cierto, se puede tener sus propios gustos. Para nosotros fue muy rica la comida, fue un tiempo de descanso. Si quieres saber más de eso, vea nuestro siguiente video, tiene que ver con lo que fue nuestro viaje. Allí vamos a contar un poco más de cómo la pasamos, cómo nos sentimos, pero queremos dar las gracias a la iglesia, a la misión, Iglesia Bíblica Misionera, que fueron muy generosos con nosotros, estuvieron realmente dispuestos a sacrificarse por nuestro bienestar, por nuestra comodidad, y eso es algo que nosotros valoramos demasiado. Agradecerle al pastor Olmer y a la hermana Claudia, y también al hermano José, porque realmente vimos su generosidad, en serio hizo alegrar nuestro corazón de incomodarse con tal de que nosotros estuviésemos bien. Los conocerán un poco más en el siguiente video, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Van a conocerlo acá en Valledupar, es una locura, y no por lo bueno, pero eso será para un próximo video. Damos la gloria a Dios por este tiempo, porque es un lugar que nos recibió con gran amor, y pues nada, el deseo de poder volver a ver a nuestros hermanos. Estamos proyectando el segundo nivel de evangelismo para que ellos puedan reforzar mucho de lo que recibieron en la capacitación. Y pues bueno, eso es todo por este video. Así es. Y también pedirles que oren por nosotros, por favor, para que el Señor continúe su obra usándonos a nosotros, y también que continúe su obra allá en Cancemapa y en las diferentes regiones del país, de los hermanos que se estuvieron capacitando con nosotros, y que sé que se llevaron algo muy bonito en esos días, así como nosotros también nos llevamos algo muy especial, y el Señor nos sorprende cada día. Entonces, toda la gloria es para el Señor, y esperamos que esto también sea de bendición para todos ustedes. Nos veremos en un próximo video confiando en el Señor, y pues nada, que Dios les bendiga. Dios los bendiga.